Buenos días. Sí, doctora Castañeda, buenos días, buenos días, buenos días. Es un gusto que estén en sala. Doctor, ya vamos a Sí, iniciar. ya, perfecto. Muy bien. Em, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy estamos reunidos justamente para iniciar esta tercera reunión sobre la capacitación de lo que en un momento, ¿no?, nos propusimos con la señorita Sandra Núñez. La señorita Sandra Núñez es la bibliotecóloga de nuestra Facultad de Pesquería. Entonces, una de las primeras acciones fue la capacitación en estos temas de ver diferentes bases de datos, normatividad sobre investigación, y una de ellas, evidentemente, dentro de lo que vimos, era la norma ZAPA. Como ustedes saben, la norma ZAPA es la que realmente, la más usada, porque hay muchas otras normas de redacción científica, pero la norma ZAPA era la que más se usa y la universidad también lo está usando, ¿no? Entonces dijimos, bueno, un punto importante, conocer, profundizar sobre las normas ZAPA. Y evidentemente hemos estado mucho tiempo con la sexta edición, pero en la actualidad ya tenemos la séptima edición y entonces es importante pues acogernos a ella, ¿no? Para que nuestras publicaciones, redacciones, ¿no?, también sigamos con la misma norma, con la séptima edición, y qué mejor. Siempre, como profesionales que somos, debemos acostumbrarnos a la redacción científica. Entonces, por ello que tomamos esta acción para todos nosotros. ¿Mm? Eh, entonces, dejo las palabras ya de inicio a la señorita Sandra Núñez, bibliotecóloga de nuestra facultad, para iniciar. Doy por aperturada esta sesión y dejo las palabras a la señorita Sandra Núñez. Señorita Núñez, por favor, adelante. Patricia, por favor. Ya, muchas gracias por las palabras Muchas de gracias, temprano. doctor. Recordarles que los micrófonos están silenciados. Podrán realizar las preguntas por el chat de la reunión o del Facebook del vicerrectorado. Al final de la exposición, la licenciada Sandra responderá sus preguntas. La capacitación de hoy se titula Norma ZAPA, variantes de la séptima edición, segunda parte, dada por la bibliotecóloga Sandra Rocío Núñez Guamán, quien es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien labora actualmente en la Biblioteca Especializada de nuestra facultad. Dejamos en el uso de la palabra a la bibliotecóloga Sandra Núñez. Adelante, licenciada Sandra. Gracias, Patricia. Bueno, muy buenos días, autoridades, docentes y estudiantes de nuestra prestigiosa Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, saludar a los invitados de otras instituciones y casas de estudio aquí presentes. Bienvenidos a su ciclo de capacitaciones virtuales 2021, organizado por nuestra facultad, FODCA, y su biblioteca especializada. Como ya lo mencionó la señorita Patricia, soy la licenciada Sandra Núñez Guamán, bibliotecóloga, y en esta oportunidad les voy a tratar el tema de Norma ZAPA séptima, variantes de la séptima edición, la segunda parte, porque ya hemos tenido una primera parte donde me acompañaron y ahí he tocado más que nada los puntos de citas bibliográficas, un poco de antecedentes y aspectos teóricos de las normas ZAPA y el tema de tablas y figuras. Entonces, bueno, en esta parte vamos a tocar lo que es
márgenes, formato, el caso de cita de cita que me han pedido también en las preguntas, la edición anterior, y lo que es referencias bibliográficas en cuanto a casi todos los formatos o tipos de documentos que existen, entre ellos los electrónicos o digitales. Vamos a ver todos los elementos y cómo se hacen las referencias de esos formatos. Bueno, espero que la capacitación sea de su agrado, presten la debida atención. Cualquier consulta, pregunta la pueden hacer al final de mi exposición en el chat, tanto de esta reunión Teams como del Facebook del Vicerrectorado de Investigación. También pueden la reacción manito e indicar que quieren tomar el uso de la palabra, pero todo eso al final, pero ya pueden ir escribiendo en el chat. Bueno, agradezco desde ya su asistencia, su participación y bueno, voy a empezar a presentar. Muchas gracias. Un momentito, por favor. Señorita Patricia, doctor, ¿pueden ver mi pantalla? Sí se puede ver. Ya. Entonces voy a iniciar. Es la segunda parte de la capacitación de normas APA, variantes de la 7ª edición. Vamos a recapitular en lo que es los antecedentes de las normas APA. Las normas APA tienen su origen en el año 1929 en un grupo de psicólogos, antropólogos, administradores que acuerdan establecer un conjunto de reglas o estándares para codificar componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de lectura. APA corresponde a las siglas American Psychological Association. Esas son las siglas de APA, lo que significa en inglés. Las consideraciones de las normas APA, ¿qué elementos o qué aspectos abarca las normas APA? En cuanto a márgenes y formato del documento, en este caso los trabajos de investigación o artículos científicos, la puntuación y abreviaciones, los tamaños de letra, construcción de tablas y figuras, y la citación y referencias, que es lo que estamos abordando más ampliamente. En cuanto a los márgenes y formato, las normas APA miden tanto para el margen izquierdo, derecho, superior e inferior 2.54 centímetros de la hoja del papel. Esto es equivalente a 1 pulgada. El espaciado debe ser un interlineado de dos espacios, doble, sin espacio entre párrafos. La alineación debe ser a la izquierda, sin justificar, dice las normas APA. Todo esto es en la 7ª edición. La sangría en la primera línea de cada párrafo a 1.27 centímetros. La sangría francesa, como ya lo vamos a ver en las referencias, de 1.27 centímetros. Y la numeración de la página, el extremo superior derecho, en números arábigos, es decir, 1, 2, 3. En cuanto a las abreviaturas, estas son las abreviaturas utilizadas dentro del contenido o los elementos que norman las normas APA, por redundar un poco, ¿no? Valga la redundancia. Está capítulo, CAP. Edición, ED. Edición revisada, ED. REV. Editores, ED. Traductor o traductores, TRAD. Sin fecha, S.F. Eso es cuando, por más que agotemos todo
los medios, no encontramos la fecha del documento. Como última opción se pone sin fecha, página o páginas, P punto. PP punto es cuando es un rango de páginas, es decir, por ejemplo, del 2 al 19. Entonces, cuando hay un rango, se pone PP punto y el rango. Y P punto solo para una sola página. Volumen, VOL punto, número, NUM punto, tildado, parte PT punto y suplemento SUPL punto. Esas son las abreviaturas que se utilizan en las normas APA. Acá vemos el caso de cita o cita secundaria. La recomendación es solo utilizar fuentes secundarias cuando el trabajo original está agotado, no está disponible o solo está disponible en idioma extranjero. Casi nosotros como bibliotecólogos no recomendamos el uso de citas, porque nosotros queremos la fuente original. Pero en los casos que no la tengamos o nos es difícil conseguirla, en ese caso sí podemos recuperarlo por el autor que cita al otro autor. En este caso, cuando la cita es con énfasis en el contenido, que va entre paréntesis, o lo que se denomina parentética, en otros términos, va de la siguiente forma. Por ejemplo, en el ejemplo Ayala, 1983, que es la fuente original, como se citó en Sánchez, que es el otro autor que está citando a este autor, que es más reciente este autor, se le pone también el año de la publicación más reciente. Va tanto el original como el autor en la fuente que cita al otro autor original. Entonces, así es la forma de citar entre paréntesis. Y la cita narrativa, que es con énfasis en el autor, vemos que el autor está fuera del paréntesis, en este caso Ayala, de la misma forma, la misma estructura, pero ya con el conector afirma que y las comillas como cita directa, ¿no? Cita corta, menos de 40 palabras. Ese es el caso de cita o cita secundaria. También hay unas notas de contenido que se le puede agregar al pie de página. Para esto existen estas recomendaciones. Complementar o amplificar. Estas citas de contenido complementan la información que está dentro del texto o amplifican. No utilizarlas incluyendo explicaciones complejas. No nos queremos dificultar con estas notas de contenido, queremos aclarar más bien el texto que está en el documento. Agregar si fortalece la discusión, ¿no? De repente hay un problema teórico ahí, entonces eso lo esclarece, por decirlo así. Se ubica en la parte inferior de la página del texto en la que aparece la nota. Es decir, siempre tiene que ir una relación, la nota al pie de página relacionada al texto en el que está. No puede ir a la hoja siguiente, a la página siguiente, ni al final. Tiene que ir relacionada abajo del texto, ¿no? A la parte inferior. Y el tamaño de fuente más pequeño para diferenciarlo. La nota del pie de página. Pero son notas de contenido. No son notas de fuente. Las notas de fuente, o donde van los datos de los libros, de los textos, de los documentos, esas sí son dentro del texto, como hemos visto las citas propiamente dichas. Acá tenemos lo que es las referencias bibliográficas. Los elementos de una referencia. Son 4 elementos básicos que se componen del autor, la fecha de publicación, el título del trabajo y la fuente para la recuperación. Estamos viendo en el ejemplo Artola, y, que es el nombre del autor, punto, y Artola, punto, R, punto. Esa es la información del autor, que primero se coloca el apellido paterno, seguido de la coma y la inicial del
del nombre del autor. En este caso son dos autores, se enlaza por el artículo I. Y después se coloca el año entre paréntesis, la información de la fecha, el título con cursivas y la información de la fuente, que en el caso de, bueno, ese es un caso de un libro impreso, va al editorial, nada más, ya no va el año, perdón, el lugar de edición, ya no va el lugar de edición en esta edición de séptima edición. Y así se compone básicamente una referencia. La referencia va al final de todo el documento, con una hoja aparte que dice referencias. Acá tenemos otro gráfico que de igual forma nos da la noción de los 4 elementos: el autor, la fecha, el título y la fuente. Responde a la pregunta el autor: ¿quién es el responsable de la obra? Nos respondemos: ¿cuándo se publicó? La fecha. ¿Cómo se llama la obra? El título. ¿Y dónde se puede localizar? Es decir, la fuente. Que en el caso de los libros o documentos impresos es la editorial, la editora, y en el caso de los documentos electrónicos es el hipervínculo o dirección electrónica o DOI o URL. Está el ejemplo, flick, u punto, el año entre paréntesis, el diseño de investigación cualitativa entre cursivas, ediciones Morata, S.L, que es la fuente de la editorial. Este también es un libro impreso. También está el número de autores en las referencias. También norma es el número de autores. Cuando es un autor, se incluye el apellido del autor seguido del inicial del nombre, como ven en el ejemplo. Cuando es de 2 a 20 autores, se mencionan todos los apellidos e iniciales de los nombres. El último elemento se une con la I en español o con ese símbolo, ¿no?, de la I en las fuentes en inglés u otros idiomas. Hasta 20 autores. Y más de 20 autores se incluyen los primeros 19 autores y se omiten los siguientes con los usos de los 3 puntos suspensivos hasta llegar al último autor, para abreviar, si son más de 20 autores. Y sin autor se inicia de frente con el título de la obra. Acá está claramente un ejemplo de hoja de referencias que va al final de todo. Tenemos, por ejemplo, que se ordena alfabéticamente. Primero está la C, de Cano, de Carrión, la F, Fernández, Méndez, Osborne y Panza. Entonces, acá está la sangría francesa. 1.27 centímetros, que es media pulgada, a la derecha, y se coloca de esa forma. Ahí están los documentos ordenados alfabéticamente y esa es la hoja de referencia. Ya más adelante vamos a verla en forma práctica en una tesis. Les voy a mostrar una tesis. He querido considerar conceptos que es importante saber para todo investigador o toda persona que hace trabajo de investigación, revisa, evalúa. Es importante saber conceptos básicos y que nos van a servir para nuestro desarrollo de nuestro trabajo. Por ejemplo, cuando mencionan el término journal en inglés, se refiere a la revista científica. En este caso, la American Library Association, que es ALA, que es una institución normativa de la bibliotecología o la biblioteconomía en el mundo, define revista científica como una publicación periódica que publica artículos científicos, información de actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un campo científico determinado. Igualmente, las normas ISO, que son normas de estandarización, consideran que las revistas científicas son una publicación en serie que trata generalmente de una o más materias específicas y contiene información general o información científica y técnica. Tanto ALA como ISO
indican, ¿no? De todas maneras, hacen la diferenciación, contenido científico. Entonces, cuando hay el término journal o magazine en inglés, magazine obviamente se refiere a una revista de modas, una revista de farándula que se conoce. En cambio, journal se refiere a la revista científica, para aclarar ese término. ¿Qué significa revista científica indexada? Una revista científica indexada es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y ha sido listada en alguna base de datos, índice repertorio de consulta mundial. Esto es lo que se ve que para ser aceptada una revista científica en una base de datos, en un directorio, en un ranking, está presente en un ranking, se piden ciertos requisitos de calidad que implican una evaluación exhaustiva del contenido de esa revista, de sus autores también, que sean reconocidos y tengan trayectoria, y todo eso, entonces, ahí podemos decir cuando es incluir esta revista dentro de ese listado, juntamente con otras revistas también de renombre, de prestigio, es que es una revista científica indexada. El DOI. Mucho hablamos de DOI, sobre todo en las publicaciones seriadas, electrónicas. El DOI, o cuyas siglas responden a Digital Object Identifier, significa un identificador único y permanente para las publicaciones electrónicas. El DOI proporciona información sobre la descripción a través de metadatos, el objeto digital, autor, título, datos, publicación y localización en Internet, utilizando el sistema HANA. Bueno, el DOI es parecido a una dirección electrónica, pero es como un identificador que cuando tú, a través del tiempo, de repente de acá a un momento determinado, cliqueas en esa dirección electrónica, te va a llevar al documento, o en este caso a la revista electrónica o al artículo electrónico. Entonces es como un código para que tú puedas localizar ese documento electrónico dentro de toda la web. Ese es el DOI. En el caso de bibliometría, también es, de repente a veces escuchado el término, el concepto bibliometría. La bibliometría es la parte de la cienciometría que aplica métodos matemáticos y estadísticos al estudio de las publicaciones científicas, los autores que la producen y de los elementos bibliográficos contenidos en ellas, con el objeto de obtener información sobre el comportamiento seguido por la ciencia y los científicos. Bueno, en mi carrera profesional, cuando yo llevé en San Marcos, era un curso, la bibliometría. Entonces yo aprendí varios cálculos matemáticos, estadísticos, para ver el número de citaciones y de inclusiones de los autores en revistas científicas y la medición. Es algo matemático, es algo estadístico que nosotros los bibliotecólogos y profesionales afines utilizamos para medir el impacto, el ranking de las revistas. Y tiene diferentes secciones también, pero más que nada es enfocado en eso, para hacerlo un poco más entendible. Entonces también estamos de la mano con la bibliometría y es importante conocerla, saberla y saber cómo la podemos aplicar. Empezamos con la estructura de las referencias. Este material, si ustedes, bueno, de acá más adelante se inscriben en la asistencia, le podré enviar a sus correos el material también. En cuanto a los libros impresos, existe una estructura. Esta estructura, como lo ven en la cajita verde, es el autor o el editor, ¿no? Siempre su apellido paterno y la coma y sus iniciales, como lo vimos anteriormente, entre paréntesis el año de publicación, el título del libro entre cursivas, la edición si es que la tenemos, si no, no es necesaria, y la editorial o casa del editor. Acá en los ejemplos vemos lo que es un autor corporativo, como es la Cámara Peruana de la Construcción.
va entre paréntesis el año y va el título entre cursivas y la editorial. Tenemos también el ejemplo de un autor individual o personal, que es Schiavenato, que va entre paréntesis 2014, el año de publicación, y va también el título entre cursivas, la edición y la editorial, que es una editorial muy conocida, que es McGraw-Hill. En cuanto a los libros digitales, también tenemos una forma, ¿no? Una estructura, que también va el autor, el editor, el año de publicación, el título del libro, también tiene sus elementos, entre cursivas, la edición, si es que la tenemos, y en vez de la casa editora o editorial, va la URL o dirección electrónica, como lo ven en el ejemplo de Pola. Ese es para libros impresos, libros digitales. Si queremos ser más específicos, referenciar un capítulo del libro impreso, igualmente van los autores, en este caso, bueno, son 2 autores, el año, el título del capítulo, sin cursivas, solo así, ponemos el conector en, y ahí sí el título del libro entre cursivas, el rango, pp punto, del capítulo y la editorial, como lo ven en el ejemplo. Para publicaciones periódicas, el artículo de revista impresa, igualmente ponemos el autor del artículo, el año de publicación, el título del artículo, también normal, el título de la revista, entre cursivas, el volumen, el número de la revista y el número de páginas, el rango. Este es para un artículo de revista impresa. Ahí tienen el ejemplo y el zarzaburu. Como lo ven viendo, esa es la estructura. Para un artículo de revista digital, está el autor, la fecha mostrada en la publicación, el título del artículo, el título de la revista, el volumen, el número de páginas y el DOI o URL. Si no tiene DOI, el URL, donde ubicamos la revista o el artículo. Acá vemos Ortiz, ¿no? J.m. La I podría decirse RUA, gestión de la calidad y diseño específico de los procesos de admisión en el Sistema Universitario Español. La revista es Revista Electrónica Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación. Ese es el volumen, el número y la dirección electrónica, o DOI. Las publicaciones periódicas, los periódicos impresos, autor, la fecha, mes y el año, ellos sí tienen un día específico, el título del artículo y el título del periódico si va entre cursivas, y el número de páginas o la paginación. Acá sería la paginación, porque en este caso es la P.A16. El ejemplo, la publicación periódicos digitales. El autor, la fecha, mes, año, título del artículo y título del periódico, ¿no? Como ven, en este caso es un artículo de periódico de The New York Times, que es un diario muy importante, y está su dirección electrónica general, en este caso. Para las tesis y monografías, las tesis impresas, en cuanto va el autor, ¿no? El apellido y las iniciales, el año de publicación, el título de la tesis. Acá va especificado la tesis, si es de grado, quiere decir que es para el título, si es de maestría o doctorado, y la universidad de la cual proviene. Como lo ven en el ejemplo, ¿no? En este caso es la Universidad San Martín de Porres, es tesis de grado, que es igual a licenciatura o título, y vemos, ¿no? El título entre cursivas y el autor.
Para tesis digitales o en bases de datos, de la misma forma, el autor o el editor, el año de publicación, el título de la tesis, si es tesis de grado, doctorado o maestría, y en vez del editorial, perdón, en vez de la universidad, colocamos la URL. En la URL, en este caso, es la San Martín de Porres, y identificamos la universidad en el repositorio. Acá ya vemos más tipos de documentos diferentes. Por ejemplo, cuando es una página web, este es en el caso de un autor corporativo, ¿no? Registramos Organización de las Naciones Unidas para la ocasión. En este caso es la UNESCO, me parece. Primero, 1 de octubre de 2018. Generalmente se especifica la fecha de publicación, ¿no? de la página web. Pero de lo contrario, pueden poner también, algunas veces, si no la tienen, la fecha de consulta de la página web. Va el título entre cursivas, la misma estructura de los otros tipos de referencia, y va también la URL, que es HTTPS, donde han ubicado la página web, en este caso, que es de la UNESCO. Su URL específica. En informes, en reportes, también tenemos un autor corporativo, generalmente, Organización para la Cooperación y el Desarrollo de 2020, igual el título entre cursivas. También acá está, bueno, acá ponen un poco más de datos, ¿no? La editorial y algunos datos más. Y también acá está, bueno, dentro de la URL el DOI, ¿no? Bueno, en este caso es el DOI. Cuando es una aplicación móvil, ponen el autor, si es que lo tiene, el año de publicación o año de creación, el título. Siempre se le pone entre corchetes a qué se refiere, como son nuevos formatos. En este caso es aplicación móvil, entre corchetes, Google Play, y se le pone la dirección igual, electrónica o URL, en la aplicación móvil. Hay que tratar de, bueno, nosotros como bibliotecólogos, por decir, cuando catalogamos o describimos un libro, tratamos de ubicar todos los datos necesarios para describirlo. Es igual las tesis, los documentos, ustedes que hacen la investigación, tienen que tratar de examinar el libro y ver todos los datos necesarios para registrarlos. En este caso vamos a registrarlos en la referencia bibliográfica. Es igual con los documentos digitales. Tienen que agotar todas las posibilidades de consulta de los datos para que les sirva. Cuanto más datos tengan, será mejor para la descripción de sus referencias bibliográficas. Y no solamente de primera fuente, pueden investigar en Internet. Ahora tenemos todas las tecnologías a nuestro alcance y pueden investigar en Internet. Es una recomendación que yo les doy. Podcast también, cuando son audios. Igualmente, ¿no? Siempre vemos los elementos, el autor, el título, la fecha, el título, entre cursivas. Solo que cuando son materiales, por decirlo, especiales, le agregamos entre corchetes su denominación, en este caso podcast, y le agregamos más datos, ¿no? En este caso es del Spotify. Y la dirección. Video de YouTube, también el título, la fecha, también entre cursivas, el autor, el título, archivo de video y la dirección electrónica. Twitter, por ejemplo, si manejamos nuestra cuenta de Twitter, también algunas cosas podemos citar o referenciar, mejor dicho, referenciar para tenerlo ahí. De la misma forma, ¿no? El día que se está dando ese Twitter, el título y la dirección del Twitter. El Facebook también. Acá le ponemos entre corchetes Bill Gates porque es como una entrada única que nosotros reconocemos.
De repente cuando ponemos Gates, B, no lo ubicamos y ponemos para especificar Bill Gates, porque ya sabemos a quién se refiere. Entonces ponemos la fecha, el título y que está en Facebook. El Instagram también. La NASA, por ejemplo, en este ejemplo, 10 de abril. Acá sí tendría que ponerlo en cursivas como es título, imagen adjunta y la dirección. El PowerPoint igualmente, si lo tienen en línea, se especifica entre corchetes diapositiva PowerPoint y se pone la dirección electrónica con su autor, obviamente, y su título. La canción, NET 1971, Déjeme si estoy llorando, se le pone la identificación del tipo de documento, en este caso una canción, en si los actores pudieran hablar y bueno, la publicación. Película o serie de TV, igualmente, en este caso sería el director, el año, es la película Rocky, y los datos, ¿no? De su editora, de su productora. Bueno, eso sería para ver todo lo que es tipos de documentos o formatos. Espero abarcar todos. Y si no, me preguntan algunos, podríamos investigar e ir viendo, ¿no? Pero generalmente los 4 elementos que he dicho en un inicio están presentes. ¿Cuál es el autor? La fecha, el título y la fuente. Estos son los 4 elementos primordiales para toda referencia bibliográfica. Y tenemos que saberlos, ¿no? Extraer los datos dentro de que tenemos revisado el documento. Vamos a recapitular las diferencias o variantes de la sexta y la séptima edición que mencioné en una primera parte, pero sería bueno repetirlas para que ustedes tengan claro eso. Por ejemplo, el tipo y tamaño de fuente. En la sexta edición se tenía nada más el tipo Times New Roman de 12 puntos. En la séptima edición te da más opciones de fuentes. Por ejemplo, Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos, Lucía Sans Unicode 10 puntos, Times New Roman también 12 puntos, Georgia 11 puntos, Computer Model 10 puntos. Tiene que utilizarla en todo el papel. Y bueno, los márgenes, como ya lo hemos visto, una pulgada igual en todos los lados, podrían ser mayor que un punto en la sexta edición y en la séptima en todos los lados de la página. En cuanto a la sexta edición, la portada no tiene secciones para un trabajo de estudiantes. En la séptima edición, negrita en el título y una línea adicional de doble espacio antes del nombre del autor. La longitud del título de la sexta edición es en cuanto está limitado a 11 palabras. En la séptima edición, recomendada esta limitación, pero no obligatoria a 12 palabras. En la sexta edición, la cita secundaria se ponía a la fecha de la cita primaria. En la séptima edición, incluye la fuente primaria si se conoce en la cita de la fuente secundaria. Ese es para cita de cita, lo que hemos visto también. El uso de et al, o sea, y otros, en la sexta edición se usa con la primera cita si había 6 o más autores, utilizado con la segunda cita de un trabajo con 3 a 5 autores. En la séptima edición se usa et al en todas las citas de un trabajo con 3 o más autores, siempre que no haya ambigüedad con respecto a la fuente. En la sexta edición la ciudad de la editorial del libro se incluía, o bueno, de algo impreso. Y en la séptima edición, ciudad o país de la editorial es omitida de la referencia. Bueno, un ratito voy a dejar de compartir para entrar a una tesis. Esperen un ratito.
¿Pueden ver la tesis? ¿Sí? Señorita Patricia. Sí se debe ver la tesis. Ya. Entonces he extraído esta tesis de repositorio de la Villarreal. Justamente es para optar el título profesional de ingeniero pesquero. Es un ejemplo, ¿no?, que yo le doy. Generalmente las citas, como propiamente dicho, se utilizan más en la parte del marco teórico, que es una parte fundamental del trabajo de investigación. Y también un poco la parte inicial. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, acá está descripción y formulación del problema, ¿no? La estructura, antecedentes. De repente en los antecedentes podemos citar las páginas de la empresa o depende de cómo es nuestra investigación. Pero un énfasis más profundo va a ser el marco teórico. Ahí tenemos que agenciarnos de bases teóricas o fundamentos, ¿no?, teóricos, revisar los libros, revistas, toda información para sustentar lo que vamos a ver en un próximo capítulo y tenerlo como ¿no?, como un antecedente, como un fundamento para enmarcar todo, ¿no?, nuestra propuesta, nuestro agregado, de nuestra investigación. Ahí está una tesis, ustedes la pueden revisar también dentro del repositorio de la Villarreal. Te resumen. También le piden abstract en inglés. Está la introducción. Vamos a ir a la parte del marco teórico. La hipótesis. Aquí ya me pasé. Está el método. Este es el marco teórico. Ya, acá está el marco teórico. Ahí vemos las citas entre paréntesis. Aunque debieron seguir un poco más estrictamente las reglas, ¿no?, como lo hemos venido aplicando nosotros. Pero es un ejemplo, ¿no? Son los conceptos fundamentales en los que se basa el trabajo de investigación. Esta tesis es de 2019 de la Facultad FOTCA. Y bueno, vamos a ir a la parte de referencias. Ahí están las referencias. También, ¿no?, como lo habíamos visto en la diapositiva. Ordenado alfabéticamente. Cuando son autores corporativos va las siglas. Y ese es un ejemplo de referencias que va al final. Y más al final van lo que es anexos, que son toda la información complementaria que no va incluida dentro del contenido, sino como algo, ¿no?, como un suplemento, un complemento. Gráficos, en el caso de ingeniería, podrían ser algunos, ¿no?, informes. Si ustedes desean un glosario también para especificar los términos especializados que están usando dentro del contenido. Y así acaba la tesis, en este caso.
Bueno, así acaba mi exposición. Soy la licenciada Sandra Núñez Guamán, está mi correo para cualquier consulta. De repente son varias consultas, no puedo desarrollarlas acá al final de la exposición, me pueden escribir, no hay problema, yo les voy a responder, me voy a dar un tiempo en esta semana y estoy para servirles cualquier duda que tengan. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Sandra Núñez, por su interesante exposición. Pasamos a la parte de las preguntas formuladas por nuestro público asistente. Los que deseen detallar su pregunta o realizar un comentario pueden hacerlo levantando la manito. En reacciones de la reunión se les concederá el uso de la palabra. No se olviden de registrar su asistencia en el link que se encuentra en el chat para las constancias de participación que serán entregadas días después de la última fecha de capacitaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, levantar la manito. Creo que estoy levantando la manito, Patricia, puedes admitirlas. Para deshabilitar su... Sí, ahorita justo le acabo de dar el pase. Sí, estoy dando el pase. Ya. Ok, ya está terminando ya. Ya pueden acceder al micrófono las personas que estén levantando la manito. Ya, ahora sí. Muy buenos días. Hola. ¿Me escuchas? Sí, mi pregunta era respecto a cómo citar en la parte textual y en las referencias las patentes. Bueno, ¿qué tal? Gracias por su consulta. Las patentes, de todas maneras, son los datos, ¿no? Que he explicado, los 4 datos fundamentales. Tenemos que ver la autoría. En este caso sería de, ya sea un autor personal o un autor corporativo. De igual forma, la misma estructura, el apellido paterno, coma, el inicial del autor, del nombre del autor, y el título, ¿no? ¿Cómo se denomina la patente? Perdón, el año antes, si es que tenemos un año, si no, ese punto F punto, sin fecha, en el último de los casos, y sería también ver en el caso de fuentes, si no es electrónica, si no tenemos un dato electrónico de una URL, tendríamos que poner quién lo está produciendo, quién es el publicista, ¿no? Quién lo publica. De la misma forma como hemos visto los diferentes tipos de documentos. Sigue esa misma estructura. Esos datos son fundamentales para ubicar en una referencia. Podría darle un ejemplo, de repente, si le escribo a su correo para darle un ejemplo, podría investigar y buscar y lo podríamos esclarecer en ese término. No sé si respondí bien su pregunta. Sí, mi correo es L. Castaneda
unfbb.edu.pe. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, doctora. Sandra, buenos días. Buenos días. Gracias por el pase, señorita. Soy la doctora Miriam Castro. También estoy muy enamorada de la investigación. Tengo acá varios representantes, como es quien me ha precedido, la doctora Luz, que es una troma en todo esto. Modestamente, mis pequeñas preguntas, las puse en el chat, pero creo que no las ha podido leer. Hay bastante variación en relación al APA 6, ¿cierto? No estuve en la conferencia anterior que usted brindó, probablemente la voy a molestar con ello, muy aparte de seguir documentándome con el nuevo APA, que es bastante complejito, no es como el anterior, el 6. Dos pequeñeces que le puse ahí es en relación a la numeración de las páginas, porque en el 6 no se numeraba de esa manera. Ya no se usan romanos para la numeración. Debo entender de que usted dice desde la página 1, quiere decir, incluye la carátula, debe numerarse poniendo el 1. Recordemos que antiguamente ya no colocábamos el número arábigo 1. Prácticamente se decía como que estaba prohibido. Entonces, el número 1 debe ir ahora desde la carátula, continuado hasta el final, en el borde superior derecho. Ya quitamos eso de falta de respeto, colocar el 1 en la carátula, o el 0 que colocaban algunos que estaban mal porque no se coloca el 0. Entonces va ahora ya el 1 desde la carátula hasta el final de todo el trabajo. Y la otra que le hice fue el etol. Etol, cuando son los varios autores, etcétera, sí se conoce el uso de ello, pero el etol ya no va en cursiva, ahora va en versión escrita normal. Se colocaba en cursiva cada que colocábamos el etol. Le pregunto esto porque como también soy revisora de tesis de pre y posgrado, entonces tengo que adecuarme al APA que están usando en otra universidad, por ejemplo, ¿no? Acá estamos usando, ya me imagino, como usted lo está difundiendo, el APA versión 7, que es la última. Me imagino que en mi facultad deben estar ya actualizados con ellos, sino quizás soy yo quien no me haya puesto al día con ello, ¿no? Porque los alumnos me siguen enviando una copia de ello, entonces en base a lo que me envían lo hago. Gracias por su ponencia, muy buena. Felicitar a su decano, el doctor Walter Zambrano. Continúe, por favor, y bueno, ya nos pondremos al día los que no estuvimos en la sesión anterior. Muy amable, gracias. Gracias, ¿qué tal? Sí, bueno, estamos en el proceso de adaptación de la 7ª edición. Como lo mencioné, bueno, en la primera parte, pero lo menciono ahora, no hay una versión oficial del APA de la 7ª edición en español, ha salido en inglés, se está traduciendo poco a poco, se está viendo la diferencia, ¿no? Porque es una cuestión de actualización, pero poco a poco estamos en esa transición, ¿no? De la 6ª a la 7ª. Por eso algunas cosas se permiten todavía y todavía falta que nosotros, como biblioteca, de repente nos pronunciemos un poco, trabajemos un poco más, también en la vanguardia de Latinoamérica, ¿no? Porque todavía estamos viendo que no hay algo oficial, pero poco a poco estamos adecuándonos a algunos detalles y vemos eso y estamos trabajando en ello. Y algunos, para estar actualizados en la 7ª edición, sí lo estamos aplicando. Pero sería cuestión de, ¿no? que coordinemos mejor y podemos uniformizarnos, pero eso poco a poco, yo creo, ¿no? Para trabajar bien lo que es las normas APA de la 7ª edición. Sí, creo que quería hablar un profesor. Gracias. Gracias. Sí, el ingeniero Luis Ventura ya puede hablar, ingeniero. Hola, buenos días, ¿qué tal? Felicitaciones, licenciada, por su exposición. Realmente a veces necesitamos mucho de todo eso, más que todo cuando tenemos que asesorar tesis. Sí, habían una pregunta. Usted en algún momento menciona que la cita tiene que ser menos de 40 palabras. Por lo menos le entendí de esa manera. ¿Y qué pasa si fuera más de 40? Tenemos que ver la manera de abreviarlo y eso permite el APA, lo que quería saber. Ay, muchas gracias por su consulta. No,
Yo dije en mi exposición, ¿no? Esta exposición que tenía que ser hasta menos de 40 palabras, pero eso es lo que se denomina una cita corta. Pero indudablemente hay una cita larga de más de 40 palabras que se pone en diferente tipo de letra y se pone con una sangría apartada del texto, que es válida también. Ah, perfecto. Sí. Ya. Pero, Ya. como, bueno, recomendamos que aplicarlas menos veces, las citas directas, textuales, tanto la corta como la larga. Hay que empezar a tratar de utilizar el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Es la cita indirecta, que indica agregarle un poco de nosotros, ¿no? Como investigadores, yo sé que interpretar el texto que tenemos y resumirlo, o usar sinónimos, o darle una voz de voz activa, voz pasiva, convertir la idea del autor con nuestras propias palabras, prevaleciendo de todas maneras su idea y citándolo también, porque no quiere decir tampoco que hagamos parafraseo y nos olvidemos de la fuente. No, también tiene que estar el apellido del autor, el año, pero con nuestra, ¿no? Nuestra interpretación del contenido. Eso sería lo más óptimo. Pero si queremos de todas maneras basarnos en una idea textual, o sea, directa, ya sea cita corta o cita larga, también es válido, pero usar más el parafraseo. Ya. Y una pregunta más. A mí particularmente me ocurrió una vez, bueno, pero esto fue hace muchos años, en que mi trabajo de investigación, o sea, yo tenía que presentar ante un evento el trabajo de investigación y la organización me daba un número de líneas en ese momento, ¿no? Por lo cual lo único que me quedaba era siguiendo los pasos, para esa época te hablo hace más de 20 años, siguiendo los pasos de otros autores, veía de que ellos abreviaban las palabras, no por decirte, no sé, year, año, YR y cosas así, ¿no? Esto existe en la actualidad, se da, ¿no? Porque tú has presentado una cantidad de abreviaturas, pero entiendo que son para este documento que estamos aprendiendo o conociendo. Pero a nivel internacional, digamos, ¿hay abreviaturas que se manejan? ¿Hay más abreviaturas? ¿O ya depende de lo que uno tenga que escribir en el momento? No sé si me has entendido la pregunta. Sí, lo entiendo. De todas maneras, hay abreviaturas propuestas y que deben ser utilizadas como tal. No se puede abreviar así a libre albedrío, por decirlo así. Como es norma ZAPA, lo dictaminan. Por ejemplo, yo he presentado una lista de abreviaturas y esas son en español. Entonces, esas son las recomendadas para utilizar, para llevar un orden y ser uniformes. Porque si nosotros nos ponemos a abreviar a nuestro criterio, entonces va a haber como una disconformidad, un desorden. Entonces eso no queremos, queremos hacerlo, ¿no? Todo normalizado, su mismo nombre lo indica norma ZAPA. Y bueno, ahora en inglés supongo que habrá más secciones, ¿no? De abreviaturas. Tendríamos que revisar la versión original. Pero en español se recomiendan las que he mostrado. Entonces, sí, siempre ciñéndonos a esas abreviaturas, porque es, ¿no?, lo que dictamina las normas, ¿no? Ya sea en su interpretación o la versión oficial, original, en inglés. Ok, muchísimas gracias, ¿no? Ya. La siguiente persona también puede, ya está habilitado su micro, puede hablar. La ingeniera Elizabeth Vicaña, por favor.
En Elizabeth, el chat hay una pregunta. El chat nos dice es cómo citar en la tesis a otras tesis si se coloca un número y luego se coloca al final en referencia o se coloca de frente en el mismo texto, como en el marco teórico. Y cómo se cita en una tesis cuando nos referemos a un paper y ese tiene varios autores. ya. Primero, la pregunta es, o sea, las citas no van con números, como el pie de página, por decirlo así. Yo he mostrado notas al pie de página para notas de contenido. O sea, son aclaratorias al contenido. De repente, no sé, puede ser un término que no entendamos y lo definimos abajo, ¿no? Al pie de página. Y ahí sí considero que lo enumeran. Pero en el caso de las citas no va ninguna numeración, simplemente va dentro del contenido y va los datos del autor, el año y la paginación. Es muy diferente. De repente, bueno, cuando yo estuve estudiando en mi etapa escolar, me enseñaron, ¿no? que se citaba de esa forma, al pie de página, pero eso no, de repente en otras normas, pero en normas APA no se utiliza pie de página para citas, solo para notas aclaratorias o de contenido. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿me puedes repetir la segunda parte de la pregunta, Patricia? Sí, nos dice, ¿y Paper, cómo se cita en una tesis? Ajá, cuando nos referimos a un paper y ese tiene varios autores. ya. Si tiene varios autores, de repente, no sé, varios, se cita poniendo justamente el et al, que es y otros, poniéndolo como parte de la estructura de la cita. El año igual y la cita propiamente dicha, sea tanto corta, larga o parafraseo, no hay ningún problema. Pero siempre poniendo en el al si son varios autores, para no estar indicando todos los autores. Si es de un autor o de dos autores, ahí sí consignamos los dos autores, pero si son más autores, se le abrevia con los 3 puntitos y el et al, que es y otros. No, et al es en latín y otros. Y un paper se cita de la misma forma, ¿no? Buscamos autor, el año y la paginación si es que es dable. Elizabeth Vicaña, la ingeniera, creo que ya habilitó su micrófono. Acá le voy a habilitar. Ya le das Sí, justo deshabilitar. la pregunta que está en el chat es de la ingeniera que creo que no puede hablar por su micro, ¿no? Esas son finalizamos con las preguntas, ¿no? Le doy paso al doctor Walter Zambrano, decano de nuestra facultad, quien dará unas palabras para culminar esta tercera capacitación. Doctor Zambrano, sus palabras, por favor. Gracias, muy agradecido, Patricia, muchas gracias. En esta parte final, permítame pues agradecerle a todos ustedes por su presencia, especialmente a nuestros invitados, la doctora Castro, por su presencia a estos eventos, y también un saludo especial a la doctora Luz Castañeda por su presencia, y ya la doctora también mis felicitaciones porque en este momento está desempeñando el cargo de jefa de la Biblioteca Central. Felicitaciones, doctora. Yo sé que va a tener una excelente gestión en esta oficina que se está desempeñando. Y por lo demás, a cada uno de ustedes, por su presencia también, y eso demuestra que hay mucha inquietud por estos temas muy, muy interesantes, y estamos nosotros también a recalcarles que hay una cuarta reunión, porque creo que hemos hecho para 4 reuniones, y también los esperamos para la siguiente reunión. Para mí, como decano, como decía, estoy muy complacido de su presencia y espero de que
los aportes que se están dando a través de la licenciada Núñez, ¿no? Sea de utilidad para ustedes. Con ese fin estamos realizando este tipo de capacitación. Entonces, con estas palabras, doy por clausurada esta tercera sesión y doy pase a Patricia. Adelante, Patricia. Muchas gracias por las palabras, doctor Walter Zambrano. Los esperamos a la próxima capacitación, este sábado 14 de agosto, sobre normas APA, variantes de la 7ª edición. Si ya se inscribieron esta vez, les llegará el link a su correo. No es necesario inscribirse en cada capacitación. La inscripción es una sola vez para todo el ciclo de capacitaciones. Muchas gracias por su asistencia y participación. Perdón, la próxima capacitación es de las bases de datos Redalit y Ecombis. Ahí ha habido una imprecisión. Disculpen, son dos bases de datos, una multidisciplinaria y otra aplicada a la economía y negocios. Esa es la cuarta sesión. Espero contar con su asistencia y participación. Muchas gracias por todo. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.